La profecía, hermanos, no se puede entender de un golpe, ¿eh? Yo sé que hay muchas cosas que tal vez ahorita no entienden y que es un poco difícil de comprender, y eso pasa porque les falta leer más toda la Biblia. Pero hermanos, recuerden que el 70% de la Biblia es profecía. O sea que dicen, ay, no, es que profecía no. Pues el 70% de la Biblia es eso. Muchos le han llamado a la Biblia el libro del retorno del rey. Entonces, hermanos, la profecía es algo que sí o sí tenemos que ver. Y para algunos es difícil, sí, como lo dijimos la semana pasada. La profecía que ya se cumplió, pues obviamente es más fácil de entender. La que no se ha cumplido, esa es un poquito más difícil. Y hoy vamos a ver una de ellas, que no se ha cumplido, pero que está por toda la Escritura, y vamos a comprobar eso, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 16 de esta serie. Y ahora vamos a ver el reino del Mesías. El reino del Mesías. Daniel capítulo 2, verso 43. Vamos a hablar un poco, hermanos, cómo va a ser esta parte del reino. ¿Ok? Dice ahí, Daniel 2:43. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y él dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y Daniel estaba en la corte del rey. Ahí termina este capítulo, que espero que yo termine en esta mañana. Ahora, en esta sesión, hermanos, vamos a abordar el reino mesiánico. ¿Okay? ¿Qué dice la Escritura sobre el reino? Antes que nada, cabe aclarar que voy a hablar a grandes rasgos. ¿Okay? Me llevaría bastante tiempo analizar mucho sobre este tema. ¿Okay? Me llevaría bastante tiempo. De hecho, en el Instituto Bíblico me llevé más o menos como unas 10 sesiones hablando de esto. Entonces, voy a hablarlo a grandes rasgos, ¿ok, hermanos? A grandes rasgos. Yo creo que ya después va a venir otra parte en los capítulos siguientes donde vamos a seguir hablando del reino mesiánico. ¿Ok? Entonces, Jesucristo dijo esto en el Evangelio de Juan. Fíjense bien lo que dijo. Juan 18:33. Juan 18:33, ve lo que dijo. Voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque es mucha información la que yo quiero dar y explicar algunas cosas. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? O sea, es decir, ¿lo crees tú? ¿Has llegado a esa conclusión o simplemente es por un decir? Pilato le respondió, ¿soy acaso yo judío? O sea, ¿me importa a mí eso? Si eres rey de los judíos o no, o sea, yo no soy judío, a mí no me importa. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. ¿Cómo lo dice? Mi reino, no dice mi reino será. Fíjense bien cómo lo dice. Mi reino no es de este mundo. O sea, hay un reino ya. No es va a ser. Como que no, el milenio. No dice eso. Dice, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino, 3 veces lo aclara, no es de aquí. No está diciendo, mi reino no será de aquí. Dice, mi reino no es de aquí. O sea, un reino ahí. Le dijo Pilato entonces, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Quiero que vean cómo Cristo hace mención del reino como algo que ya está sucediendo. No como algo que sucederá, algo que ya está sucediendo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el reino escatológico. La escatología es el estudio de las cosas venideras. Algunos han dicho acertadamente, como les dije, la Biblia es el libro del regreso del rey. Lo primero que voy a hacer es definir lo que es reino. Entonces, ¿es reino o reinado? Reino. Por si nosotros tenemos en la mente, ese es el problema, una idea del reino, por decir, el Reino Unido, ¿no? Y ese es un reino que comprende todos aquellos países que están bajo la autoridad de un rey, que en este caso, antes era la reina, ahora es el rey del Reino Unido. Inglaterra, y está la Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, y ese es un territorio sobre el cual reyes de Inglaterra ejercen autoridad, sea rey o reina, ¿verdad? Eso para muchos es un reino. Entonces, muchos, ese es el problema. Dicen, es que el milenio va a venir a reinar Jesús sobre Israel. Bueno, vamos a aclarar un poco eso. En Mateo 4, dice así, Mateo 4 está hablando aquí Jesús cuando comenzó su ministerio. Dice, y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, 4:12, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La palabra aquí reino es la palabra griega basileia, y significa realeza, gobierno, ¿qué? Reinar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primeramente, la soberanía real de Dios. Por lo tanto, cuando se habla del reino de Dios, tenemos que pensar en la autoridad que Dios ejerce como Rey de Reyes. No tenemos que pensar en territorio, tenemos que pensar en la autoridad que Dios ejerce, ¿ok? Como el único Dios verdadero. Tenemos que ver a Dios en su trono, no sobre un pedazo de tierra, sino entenderlo como sentado en su trono en el universo. O sea, Dios no se limita a un pedazo de tierra. Dios se limita o no se limita a nada de eso. Dios es el Rey del universo. Entonces veamos, hermanos, cómo Cristo lo menciona varias veces. Lucas 18:23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, hablando del joven rico. Y Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Está hablando de algo que ya está presente y que hay que entrar. No algo que se entrará, sino que ya está presente pero no están entrando. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué nos dice este último pasaje? Mateo 11:12. Que las bendiciones del reino de Dios están reservadas para personas valientes como Juan el Bautista. Eso significa que el reino de los cielos sufre violencia.
las bendiciones del reino de Dios están preservadas para gente valiente como Juan el Bautista. Otro punto que debemos notar es que no todos están en el reino de Dios, no todos. Entonces, entendemos que el reino de Cristo no se limita a un territorio, o a un límite, o a una jerarquía. El reino del Mesías no es de este mundo. Sin embargo, Cristo reina sobre todo y sobre todos. ¿Ok? Tenemos que tener citado eso. Si Dios solamente reinara sobre los buenos y sobre los justos, pues mucha gente estaría fuera de su control, ¿verdad? Pero no es así. Tanto justos como injustos están bajo el dominio de Dios. Entonces, Dios siempre ha reinado y siempre reinará, porque Él creó todas las cosas, además de que Él las sustenta con la palabra de su poder, y Él a través de su providencia y su soberanía decide qué pasa en su creación. Sin embargo, hay pasajes donde vemos un reino futuro. Uno de ellos es el pasaje que acabo que vamos a leer al principio, ¿no? Y en estos reyes se levantará otro reino, el cual no será pasado a otro, sino que destruirá todo. ¿Okay? Se habla como de un reino futuro. Entonces, podemos llegar a una conclusión. El reino de Dios es algo futuro, pero también es algo presente. ¿Ok? Juan capítulo 3 lo dice claramente. Juan capítulo 3 cuando está hablando con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Ver, entrar. El reino de Dios es algo presente y algo futuro. O sea, no puede ver, no lo puede, que ya está sucediendo el reino y no puede entrar en él si no cree. Algo presente, algo futuro. Y puedo citar muchos pasajes, hermanos, que afirmen esto. Romanos 14, 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No dice, el reino de Dios no será comida. No dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Está hablando de que ahorita el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otro pasaje que vemos esto, Hechos 2:29. Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vos, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, o sea, no, Dios le hará, no, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces voy a citar dos pasajes, vamos a analizar dos pasajes para que veamos que esto lo dice la Biblia, hermanos. Bueno, digo, o sea, yo puedo estar muchos pasajes, pero me voy a tardar mucho y no quiero enredarlos tanto. Quiero que les quede lo más claro posible, ¿ok? ¿Ok? Número 1, vamos a ver el primer punto. El reino de los cielos en las parábolas de Dios que Cristo citó. Mateo capítulo 13, versículo 10. A ese sí lo vamos a buscar y vamos a analizar un poco ahí, ¿ok? Pues el reino del Mesías, hermanos, es algo que ya se inauguró, ya está presente.
Bueno, pero entonces, ¿por qué suceden todas las cosas que suceden? Bueno, porque Satanás aún no ha sido echado al lago de fuego. No ha sido echado todavía. Todavía sigue engañando personas, no a las naciones, personas. ¿Ok? Sigue engañando. Ese es el plan de Dios. Pero el reino de Dios tiene varias características que ahorita tenemos que entender. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber, ¿qué? ¿Qué tienen las parábolas? Los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿a qué se refiere con que le será quitado? ¿A dinero? No está hablando de eso. Está hablando de ¿qué? De entender. A aquel que entiende, se le dará más entendimiento. Y a aquel que no cree nada, aún lo que cree saber, se le va a nublar todo. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. O sea, es decir, ya vieron muchos milagros. ¿Vieron cómo les prediqué? Y aún así ellos que no creen. Entonces ahora por parábolas. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Más adelante, Mateo 13:18. Ahí estamos viendo, vamos a ver cómo Jesucristo inicia parábolas así. Mateo 13:18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál es la palabra del reino? Pues el evangelio. El evangelio es la palabra del reino. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Más adelante, Mateo 13:24. Ven cómo las parábolas nos hablan del reino. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante. O sea, es algo que ya está sucediendo. El reino de los cielos ya está aquí. Ya se ha acercado, ya está inaugurado. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Es semejante el reino de los cielos a un hombre que tomó y sembró su campo. Entonces, las parábolas hablan sin duda del reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora, quiero decir algo en este punto para que entendamos el por qué hay mucha confusión. Y es como que los judíos pensaban que el reino de los cielos sería un momento en que Jesús vendría y destruiría todo. Y de pronto ya los judíos van a ser libres y ahora sí van a reinar sobre el mundo. Y ese es el pensamiento que muchos tienen de que no, pues Cristo va a regresar otra vez y la batalla del Armagedón y todos se mueren. Bueno, sí y no. Sí y no. Mateo 3:1, Juan el Bautista está hablando de esto. Y es un entendimiento bueno. Pero veamos la confusión que trae ese entendimiento, de entender así. Dice, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, otra vez, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y fíjense bien cómo lo dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aquí árboles son personas. Está hablando de una manera profética. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Obviamente, ¿por qué los árboles son personas? Porque en el contexto está hablando de que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es obvio que los árboles son gente. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y vean lo que dice. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Según el contexto, en ese pasaje, ¿qué significa Espíritu Santo y fuego? Si tú me dices, es que hace referencia a la purificación, estás mal. No está hablando Juan el Bautista de la salvación. Está hablando de la venida del reino de Dios y cómo vendrá. Ahí fuego no es de que, ay Señor, báñanos con fuego, no. Porque cuando tú dices eso, estás diciendo, mándanos al infierno. Ahí lo que está hablando fuego es el infierno. Lo que está diciendo Juan el Bautista es que lo que él creía es que el Mesías vendría y traería salvación para unos y castigo para otros. O sea, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y vean el versículo 12 lo confirma. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se... Vean cómo el fuego es el infierno. Los pentecostales dicen, no, que el Espíritu Santo nos traiga fuego. Están pidiendo que se vayan al infierno. No entienden ese pasaje. No significa que te purifique. Significa pues, que te manda al infierno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por no entender bien el contexto. El mismo contexto lo dice. Recogerá su trigo en el granero, bautizará en Espíritu Santo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, surgen otras preguntas. ¿Estaba equivocado Juan el Bautista? La respuesta es no. Juan el Bautista no estaba equivocado. Lo que no entendió es que estos dos aspectos del reino no vendrían juntos. Ese es el punto. Lo que no entendió Juan el Bautista es que estos dos aspectos de bautizar en Espíritu Santo y fuego no vendrían juntos. Sin duda el reino de Dios se hizo visible en la persona de Jesús, pero no traería inmediatamente bendición a los creyentes y destrucción a los impíos. Eso no sucedió aún. Por eso sucede este verso, hermanos. Mateo 11:2. Por eso sucede este verso. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? ¿Por qué hace esa pregunta si él mismo dijo que él era el Mesías? Por ese entendimiento bizarro que él tenía de la venida del Mesías. Él creía que la venida del reino era bautizar el Espíritu Santo y fuego. Cuando ve que eso no sucede, dice, ¿qué está pasando, no? ¿Eres tú o...? Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir? Dígale que sí, que el reino de Dios ya está aquí. ¿Por qué? Las obras que hago son obras mesiánicas que indican que el reino de los cielos ya está aquí. Pero no como él cree. Por esto Juan tenía una visión del reino y no estaba equivocado en los sucesos, pero sí en el tiempo de ocurrencia. Y lo vamos a ver acá. Mateo 13:24. Vamos a ver que así lo dicta la Biblia. Así lo dicta la Biblia, hermanos. Mateo 13:24. Vamos a ver, hay una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús después da la interpretación de esta parábola en el verso 36. Jesús despedida a la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién trajo el Evangelio? El Evangelio ya estaba, pero Dios es el Hijo del Hombre el que da la buena semilla. El campo no es la iglesia. ¿Qué es? El mundo. El campo es el mundo. No, es que en la iglesia hay trigo y cizaña. A ver, sí hay eso. O sea, sí hay trigo y cizaña en la iglesia. También, sí. Pero el punto de la parábola no es la iglesia, es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. ¿Y la cizaña? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ¿qué es? El fin del siglo. ¿Y los segadores? ¿Qué nos está diciendo esta parábola? Que el reino de Dios está caracterizado porque todavía en el reino de Dios, hablando del gobierno de Cristo, hay impíos y hay justos. El campo es el mundo y está la buena semilla y ¿qué? Y los malos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. ¿Qué cosa es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo. Sí, ahí lo dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán del reino, de su reino. ¿Qué cosa es su reino? El mundo. Sí, ¿de qué está hablando ahí? Que el campo es el mundo. Y luego dice ahí: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. No puede ser la iglesia, porque la iglesia está por todo el mundo. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Lo que está diciendo es que los que hacen iniquidad están en el reino de Dios. Sí están en el reino. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el reino de los cielos vendrá en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de siega. ¿Cuál es la etapa de siembra? Que cuando Cristo vino, empezó a predicar, la iglesia está predicando, haciendo discípulos, pero vendrá el tiempo de la siega. ¿Cuándo es la siega? El fin del siglo. El fin del siglo, cuando Cristo venga, y entonces enviará a sus ángeles con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nos encontraremos con Cristo. Entonces, ¿cuál es el misterio del reino de los cielos? Bueno, que el reino ya se inauguró, ya está aquí, y este mundo todavía existen buenos y malos. Esa es la etapa de siembra. Y hay justos e injustos viviendo juntos en el mundo. Pero vendrá la siguiente etapa de la siega, donde habrá separación y condenación. Entonces podemos dividir el reino de Dios como la fase inaugural y la fase consumada. ¿Cuándo es la fase consumada? La segunda venida de Cristo. O sea, el reino ya está. El reino ya está. Pero el reino en la siembra tiene ciertas características. Y una de ellas es que están conviviendo justos e injustos. ¿Ok? Ahora más. Ahora. Voy a otro pasaje, hermanos, donde es en forma de prosa. Es decir, de una manera no alegórica. El problema de las parábolas, hermanos, es que es una forma alegórica. Es una forma en la que tenemos que entender a qué se está refiriendo. Y vamos a ir más adelante. Vamos a ver, seguir ahí en Mateo 13. Mateo 13.
Y vamos a ver cómo Jesús da características del reino. ¿Ok? Dice ahí. Otra parábola refirió, versículo número 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Qué cosa es el campo? El mundo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y las comen. ¿No? Hacen nido en ella. ¿Ok? Entonces, hermanos, el reino de los cielos parece que inició con poco. Pero se ha ido extendiendo hasta que llega el momento en que Cristo regresa. O sea, el reino de los cielos ya está aquí. Pero aún no vemos, hermanos, cómo la consumación de ese reino, pero el reino de los cielos ya está aquí. Ven el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. ¿Qué es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro. ¿Qué cosa es el lloro y el cogido de dientes? Pues el infierno, es obvio. Y concuerda perfectamente con Mateo 25. Concuerda perfectamente. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo será eso? La segunda venida de Cristo. Sí. Y todos los santos ángeles con él, ¿a quién va a enviar para recoger? Concuerda perfectamente. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará como la red, ¿no? Echa una red en el mar, en este caso el mar es el mundo, echan la red y entonces después se hace separación. Ahí está viendo como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde dirá lo malo? Al fuego. Porque tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me viniste a mí. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos. Concuerda perfectamente. Lo vuelvo a leer, el trigo y la cizaña, lo vuelvo a leer al final. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, ahí hay un grupo, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Concuerda perfectamente. Ahora, ¿qué significa? O sea, ¿se van a salvar porque hicieron obras? No. Recuerden, hermanos, que el Hijo de Dios no hace obras para salvarse, hace obras porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. ¿Ok? No hace obras para salvarse, hace obras porque ya es salvo. Entonces, ¿qué quiere decir por eso que dice? Es que tuve hambre y no me hiciste de comer. Si no vemos a mucha gente que ahorita está enviando ayuda a Guerrero,
y depositen en tal cuenta. Y Banamex, por cada peso que tú dones, Banamex lo duplicará. Entonces el de Banamex ya se ganó el cielo. ¿O no? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere, hermanos, a que cualquiera que hace cosas para el reino, lo hace para Cristo. El que no es del reino, lo hace por Él. Cuando tú haces cosas por ti, para que vean, para que esto, tú no eres del reino. Tú eres un malvado. Recuerden lo que dice Mateo 7. Señor, ¿no en tu nombre profetizamos y hicimos muchos milagros y echamos muchos demonios? Y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, hicieron cosas, pero todo fue para engañar, para sacar provecho propio, para que a mí me exalten, para que vean que yo sí soy muy bueno. Tú no eres del reino. A eso se refiere. O sea, no se refiere que se salvaron porque hicieron. No, hermanos. La característica de un hijo de Dios es que ciertamente obedece, que ama al Señor y por eso hace las cosas que Él le manda. Jesucristo sanó a muchos, pero no a todos. Cuando Él salía, guiado por el Espíritu Santo, entraba a alguna aldea. Pero imaginemos, en esa aldea había 20 enfermos, tal vez en la aldea vecina había 50. ¿Y por qué iba a esa aldea entonces? Porque, hermanos, el plan de Cristo no era hacer milagros. El plan de Cristo era anunciar el Evangelio. Cuando dijo, vamos a las ciudades vecinas, porque es necesario que ahí también que predique, no haga milagros, no, predique. ¿De qué te sirve un milagro si te pierdes? No te sirve de nada. El mayor milagro que puedes tener es nacer de nuevo. Ese es el mayor milagro que puedes tener. Asegúrate que eres nacido de Dios. Eso es lo que debes asegurarte. No asegurarte de que Dios te dé todo lo que tus sueños te implica. Eso no sirve de nada. Lo que sirve es que creas en el Evangelio y seas parte del reino. Eso es lo que sirve, hermanos. Bueno, vamos a ir al próximo pasaje, que es en forma de prosa. Prosa significa es algo literal. No es en lenguaje apocalíptico, nada. 1 Corintios 15, 20. Es algo literal. Que nuevamente ratifica lo que estamos hablando. Entonces, voy a recapitular rápidamente. El reino ya fue inaugurado. ¿Cuándo? Cuando Cristo apareció. Juan el Bautista pensaba que el reino era que Cristo viniese y entonces a todos los va a destruir. Sí, pero no fue en ese momento. Hay una etapa de siega o de siembra y otra etapa de siega. ¿Ok? Estamos en la etapa de sembrar. Estamos predicando el Evangelio, la palabra del reino. Algunos se están convirtiendo, pero también en el mundo pues, hay falsos. ¿También? Dense cuenta, todas las religiones falsas tienen algo de la Biblia. Así es la cizaña. Por eso dice, no la arranquen junta, porque parece que la cizaña y el trigo se parecen. Pero ¿cuál es la diferencia? El fruto. También la cizaña da fruto, pero es un fruto malo. Te hace daño, te mata. El fruto del trigo es algo que se utiliza para bien. Entonces, por eso dice después en el juicio de las naciones, ¿cuál es la diferencia? Las obras que hicieron. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Dónde va a ser la separación? En el fin del siglo. Vean lo que dice después ahí, Mateo 15, 20. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? La resurrección. La resurrección. Ahora, quiero aclarar algo aquí. A Pablo está hablando de la resurrección a cristianos. A cristianos. Pablo en este pasaje no está hablando de si resucitan o no los impíos, que ahorita vamos a ver eso. Pero lo que quiero que vean en este pasaje es que Pablo se enfoca en los cristianos. Para que entendamos que la resurrección es algo que como Cristo ya se efectuó, ahí el reino es parte de eso. O sea, hermanos, el cristiano vence cuando muere y resucita. Ahí es donde vence. O sea, muchos dirán, es que se murió, entonces, pues de seguro lo ven como una derrota. Y no, hermanos, el cristiano cuando muere en Cristo ha vencido. Ha vencido porque ya en su resurrección vence el pecado y la muerte, todo eso.
Mas ahora Cristo ha resucitado, versículo 20. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. En su venida. Está hablando de la resurrección, ¿Cuándo? En su venida. Luego el fin. ¿Y el milenio dónde quedó? Bueno, es que ese luego son 1000 años. No. No. Porque también por si te dice de Cristo a los que son de Cristo en su venida, ya pasaron 2000 años ahí. Digo, luego el fin, 1000 años más. No. No. Cuando entregue el reino de Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. ¿No se supone que el milenio es eso? ¿Suprimir? Y ahí dice que es en el fin. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el por ser enemigo que será destruido es la muerte. A ver, si después dicen que el milenio y después viene la batalla del Armagedón, y aquí está diciendo que cuando Él reine la muerte no va a estar, entonces ¿cómo se mueren? Ese es el problema del dispensacionalismo. Que cuando tú quieres encajar las piezas así, como que no encaja y tienes que torcer. Como que hacer ver algo que no dice. No dice eso. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces Él también el Hijo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Eso qué quiere decir? La eternidad. ¿Cuál es el contexto? Otra vez, Pablo está combatiendo pensamientos sobre la resurrección. A partir del verso 20 que estamos leyendo, comienza con el plan de la resurrección. Entonces, lo que Pablo trata de asegurar en este pasaje es la resurrección segura de los creyentes. ¿Cuándo? En su venida. Es claramente que en su venida. Entonces, el reino de Dios se consumará con la resurrección de los creyentes. Entonces, ya vimos y pusimos por sentado que hay dos etapas: siembra y siega. La siega es la segunda venida de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. Entonces veamos cómo 1 Corintios 15 divide la historia de cierto modo, igual que Mateo 13 y la parábola. Cristo las primicias. Luego, la resurrección de los creyentes. Luego, ¿se dan cuenta cómo se divide? Igual que en la parábola. Primero la etapa de siembra, donde hay justos e injustos juntos. ¿Y luego qué? Por eso les digo, Pablo no le interesa aquí si los incrédulos van a resucitar o no, porque ese no es el punto. El punto es que los cristianos sí van a resucitar. Entonces, ¿cuándo acaba la etapa de conquista? El verso 24 lo dice. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y es evidente que uno de los suprimidos pues, es la muerte. Es evidente. Versículo 50 del capítulo 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio:
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo sucede eso? La segunda venida de Cristo, porque ahí es donde resucitamos. ¿Se dan cuenta cómo es muy claro lo que está diciendo Pablo? Es muy claro, hermanos. Entonces, hermanos, si yo estoy entendiendo entonces esta parte, tenemos que entender entonces este pasaje más. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Voy a dar otros 2 versos más, que ahora sí vamos a entender de una manera más congruente. ¿Ok? Voy a leer a partir del verso número 25. Verso número 25. Y hallándole al otro lado del mar, Juan 6:25, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que todo el que me diere, no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuál es el día postrero? La segunda venida de Cristo. Es obvio. Sí. ¿Se dan cuenta cómo tiene más sentido ese pasaje así? Porque si no, el dispensacionalista diría: ¿cuál es el día postrero? El rapto. Ah, ok. ¿Y después qué viene? No, la tribulación, los matan y otra vez vuelven a resucitar. No dice eso la Biblia, ¿eh? No dice. Ese es el problema. Cuando tienen ese tipo de visión, tienen que torcer un poco el verso, porque no lo dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta cómo Cristo también lo está diciendo? Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho que yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y otra vez: ¿y yo le resucitaré? ¿Por qué? Porque, hermanos, da por sentado que los hijos del reino esperan eso. Los hijos del reino, cuando mueren, no es que perdieron, no, han ganado. Pero por eso el mundo lo ve como pérdida, porque no tienen esperanza. Si Jesús repite mucho el día postrero, es porque esa es la esperanza del creyente final. Jesús dice: murmuraban entonces los judíos, y ninguno puede venir a mí, dice, y si no,
le fue citado, si mi padre no le trajere, yo le traeré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No dice tendrá, porque parte de la característica de alguien que es del reino es que tiene vida eterna. Es obvio. Vamos a ver otro pasaje más porque ya se me acabó el tiempo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? Las que narró en el capítulo 1. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tiempo de siembra. Tiempo de siembra. O sea, parece como que los justos y los injustos están conviviendo juntos y como que los injustos ganan. Parece eso, ¿no? Parece que como que los injustos no les pasa nada, como que hacen de las suyas y salen con la suya. Eso parece. Eso es lo que está diciendo. Pero por tu dureza, versículo 5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación. ¿Cuál es el día de la ira? ¿La tribulación? No. El día de la ira, ahí lo dice, el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. ¿Qué decía Mateo 25? Venid, entonces me porque cuando tuve hambre, obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran de mí nacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿se dan cuenta? División. Concuerda perfectamente. División. Mandará a sus ángeles desde el fin del siglo. ¿Y qué? Recogerán el trigo en el granero. ¿Y la cizaña? Ahí lo dice. Vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, sí, hermanos. También el judío va a estar allí porque no, el judío tiene un juicio especial. No. El judío va a estar allí también. Y también al griego. Pero gloria, honra y paz a los que hacen lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay, ¿qué? Entonces, ¿por qué los hacen acepción de personas? No, es que ese es el pueblo de Dios y estos son así. Ahí dice que no hay acepción de personas. Ahí dice. En el juicio final no va a haber acepción de personas. Todos van a estar allí. Y unos van a, ¿qué? A recibir, ¿qué? Condenación, ira y enojo. Y otros van a recibir salvación, vida eterna y gloria, honra y paz. Hasta ahí voy a llegar, hermanos. Hasta ahí voy a llegar. También me falta analizar que Apocalipsis 20, ¿verdad? Porque ahí dice, pasó el Apocalipsis 20 del milenio. Sí, pero me llevaría otra sesión analizando ese pasaje. Ya no tengo tiempo para analizar ese pasaje. Pero lo vamos a analizar más adelante. Pero ya tenemos esta base. El reino de Dios ya está. Ya se inauguró. Estamos en una etapa de siembra. Se está sembrando en la palabra del reino. Y ahorita conviven juntos, justos e injustos. Pero vendrá un día, el fin del siglo, ¿qué? Que entonces Cristo descenderá, mandará a sus ángeles y recogerán. Y vendrá el juicio. Ahí lo está diciendo, hermanos. Bueno, yo ya les di los pasajes. Yo sé que, no, pues es que yo no lo entiendo así. Bueno, a lo mejor tú no lo entiendes así. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que el problema que yo me topé es ese. Te vas a encontrar con pasajes que no cuadran. Y la Biblia no es así, ¿eh? O sea, no es que por algún momento entiendes una cosa y después
en otro lado pues no cuadra. No, tiene que cuadrar. O sea, podremos citar todavía al apóstol Pedro, que habla de lo mismo. El apóstol Pedro también habla de lo mismo. Entonces, termino y regreso al pasaje inicial y con eso voy a terminar. Daniel 2:43. Y con eso voy a terminar y aquí acabamos este capítulo, ¿ok? Dice ahí, Daniel 2:43. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcló con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿en qué días vino Cristo? El Imperio Romano. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque el que reina es eterno. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuándo será eso? La segunda venida de Cristo. De la manera que dices que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel diciendo: ciertamente el Dios vuestro es Dios. O sea, ahí vemos el propósito por el cual Dios reveló el sueño. ¿Para qué? No para que Daniel se llevara el crédito. Hay una doctrina que se llama el reino ahora, así se llama. ¿Cuál es esa? Que dicen, es que nosotros tenemos que ser diputados, tenemos que ser senadores, porque Esther era reina. A ver, sí sucedió. ¿Cuántas veces sucedió más? Es que todo eso tiene un propósito. Ellos dicen, es que Cristo no va a venir hasta que la iglesia reine en el mundo. Por eso se llama el reino ahora. Y por eso le dicen a los que creen en el rapto son escapistas, así les llaman, escapistas. No, hermanos, es que el rapto está ahí en la escritura. O sea, seríamos unos herejes si no creemos en el rapto. Es obvio que sí creemos. Pero ellos dicen que Cristo no va a venir hasta que reinemos en el mundo. Por eso ya empiezan a buscar puestos políticos y se meten a la política y son diputados y senadores y todo ese tipo de correos. Porque tienen ese tipo de doctrina. Pero hermanos, el punto es aquí. ¿Por qué Dios reveló el sueño a Daniel? Para él recibir la honra y la gloria, que todo el plan lo va a hacer él. Daniel solamente fue un mensajero. El problema es que hoy los mensajeros se creen los dueños de la verdad. Y no, hermanos, somos mensajeros simplemente. El que debe recibir la gloria y la honra es nuestro Dios. Por eso dice ahí, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, o de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Recuerden que al principio el rey no les dijo ni el sueño ni nada. Dijo, me tienen que decir el sueño y lo que significa. Y solamente el Dios Todopoderoso puede hacer eso. Solamente el Dios Todopoderoso. Entonces, veamos, hermanos, cómo se cumple el más grande propósito, que nuestro Dios sea glorificado. Entonces, aquí vemos la profundidad de la sabiduría de Dios, hermanos. La Biblia lo confirma así. Hay muchas posturas en respecto a esto, pero para mí esta es la más cercana a la verdad. ¿Por qué? Hay muchos pasajes que lo confirman, que así es. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.